lo que debemos nosotros de llevar. El ministerio es fundamental en la vida de un verdadero cristiano. Con el lema "un ministerio para cada mujer", siempre las mujeres han trabajado. Es un departamento de la división norteamericana que nos dice, ¿verdad?, que cada mujer debe de tener este ministerio. Cada mujer debe de preocuparse. A veces es más fácil para una mujer llegar a lugares, a personas donde un hombre no podría llegar. Y la mujer sí puede. Hermanos, cooperemos con esta ofrenda porque va destinada a el servicio que la mujer hace en el mundo entero. Y ahora invitamos a los diáconos, creo que son diaconisas, a recoger la ofrenda. Oh, ¿verdad? Hay un diácono. Suenen las palabras del buen Salvador, oh tráeme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh tráeme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo liberal ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Oremos. Amoroso Padre, que tu morada está en lo más alto de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre Celestial, te damos por tu amor, por tu misericordia para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque nos permites cooperar para los ministerios de la iglesia, porque tú nos das las fuerzas para trabajar y tú nos das el trabajo del cual vamos a sacar el dinero para poder cooperar. Padre Santo, bendice estas ofrendas y que, Señor, puedan ayudar en el sostenimiento de tu mensaje. Ayúdanos, Padre Santo, para continuar en esta iglesia y para llegar a ser
una iglesia que proclame tu santo y bendito nombre donde quiera que cada uno de nosotros vayamos. Porque te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento, perdón, vamos a tener nuestro jardín de oración. Si usted es una persona que se siente agradecida a Dios, puede pasar al frente cuando estemos cantando para darle gracias a Dios por lo que usted desea hacerlo. O si también tiene una petición, pues también siéntese en el momento de reunirse aquí al frente para orar. Les invito a ponerse de rodillas. Amante y buen Dios que moras en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, aquí estamos en tu casa de oración. Algunos hijos tuyos tienen alguna preocupación, algún problema, o también tienen deseos de darte gracias por las bendiciones que han recibido. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y te pedimos, Señor, que obres de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a aceptar tu voluntad. Danos fe para seguir adelante. Que cuando tú vengas en las nubes de los cielos podamos decir: este es nuestro Dios, al cual hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme
gozo en nuestra casa de oración. Está con nosotros nuestra hermana María con sus nietas. Hermana María, queremos decirle de paso que en la escuela sabática se acordó que en esta semana la iglesia en pleno va a estar orando por usted y su familia. Es una costumbre que ya estamos teniendo en nuestra iglesia, que cada sábado escogemos una familia para orar y usted fue seleccionada para orar. Dios la bendiga y es un gozo verla aquí con nosotros. Vamos a entonar el himno número 577. Himno número 577. Yo quiero trabajar por el Señor. Puesto de pie, por favor. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupar al Señor. Yo quiero cada esclavo del pecado liberar, llevarlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, viña del Señor. Y orar, eso yo quiero ser de valor. Quien quiera trabajar hallará también lugar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Gracias, pueden tomar asiento. Muy bien, la lectura bíblica en esta mañana la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. Amén. Feliz sábado. Somos pocos, pero el Señor no ocupa a muchos para hacer lo que Él desea hacer con nosotros, ¿verdad? So, una vez más, feliz sábado. Happy Sabbath. Welcome. I hear you know a little bit of Spanish. Okay, well, you're going to have to, man. You'll be fine. I pray that the Holy Spirit touches you this morning. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana y me dio mucho más gusto cuando vi a la hermana María aquí con nosotros, que ya tenía bastante tiempo de no estar aquí. Y la queremos mucho y me da gusto estar con nosotros. Y miro muchas caras aquí familiares que normalmente solo miramos entre junio y julio, que siempre nos visitan, que están aquí de vacaciones. El hermano que está aquí, que es familiar del hermano Campos, muy bienvenido. Y yo
sé que en este tiempo, y por eso, por la misma razón que quizás sus iglesias en casa están vacías, es porque igual aquí que muchos andan visitando a sus familias. Si me acompañan a hacer una oración, por favor, antes de comenzar. Oremos. Padre Santo Jehová, una vez más, Señor, venga ante usted, Señor, pidiéndole misericordia sobre mi Padre. Porque, Padre, yo no soy absolutamente nadie para estar parado aquí arriba, Señor, y trazar su palabra. Y por eso, Padre Santo, le ruego, Señor, le ruego de rodillas, Padre Santo, que usted me utilice. Que yo solo sea un instrumento, Padre Santo, y que esta boca, Señor, esta boca inmunda, Señor, sea bendecida, Señor, sea ungida por su Espíritu Santo. Que esta boca solo pueda hablar palabras de vida en esta mañana. De que podamos honrarle y glorificarle, Padre Santo, al abrir su palabra. Que podamos regocijarnos en este día sábado, Padre Santo, con usted. Señor, todo, Padre Santo, todo lo que ocurra en esta mañana, que sea para honra y gloria suya, solamente para usted. Y de que todo lo que acordemos en esta mañana y lo que aprendamos en esta mañana sea no solo para quedárselo aquí en la iglesia, ni Señor Padre, sino como dice la palabra de Marcos en el capítulo 16, en el versículo 15, ir y predicar la palabra. ¿A quién? A toda la criatura, Señor. Ir a todo el mundo. Padre, ayúdenos para ser siervos suyos. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Como ya vieron, el tema de esta omisión. Y quizás ahorita no entiendan muy bien por qué el título o por qué se nombra así. Pero una cosa me queda muy claro. La llegada del Señor está pronta. ¿Cuántos aquí nos acordamos de los viejos tiempos? Muchos de nosotros ya tenemos, yo y no estoy avanzado en edad, le digo yo a mi señora. Ella dice que ella sigue joven, yo soy el viejo en la casa. Pero yo me acuerdo, y sin embargo no hace mucho tiempo, digo yo, que yo me acuerdo que en los 70s, 80s, yo nací en el 78, o en los 80s, cuando yo iba creciendo, yo me acuerdo poder estar afuera jugando en la calle. Vivíamos en unos apartamentos en la calle 20 de Los Ángeles. Y me acuerdo que jugábamos en una calle que era para atrás, que no tenía salida, pero había un alley, una salida de carros, un alleyway que le dicen. Y ahora me pongo ya a pensar, ¿cómo se le ocurrió a mi madre dejarme jugar ahí donde bien fácil podría haber pasado un carro y robarme? Pero en esos tiempos no teníamos esas preocupaciones, ¿verdad? Yo no me acuerdo, yo me acordaba que a veces estábamos jugando allá afuera en las vacaciones y llegaban las 9:30, 10 de la noche, y hasta ese momento yo escuchaba a mi mamá decirme, es hora de entrar. Y me metía con mis amigos a la casa, y el siguiente día a lo mismo, en la calle, sin nadie. Gabriel, mucho gusto verte, ¿no? Dios te bendiga. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? Y ahora, ¿cuántos de nosotros dejáramos a nuestros hijos jugar afuera hasta las 10 de la noche? Todos dijeron que no. Pero qué rico los viejos tiempos, ¿verdad? Yo creo que nuestros hijos van a voltear a ver en estos días también y van a decir, ay, los viejos tiempos, mirando hace unos 20 años hacia arriba, y van a decir, me acuerdo cuando salíamos con mis padres y cómo va cambiando. Antes los padres no salían con los hijos, ahora no podemos dejar salir a nuestros hijos solos. Pero qué interesante cuando yo hice una investigación de los crímenes en los 5 estados más grandes de Texas. Y miren lo que aprendí. Vamos a concentrarnos en el rojo. El rojo es los crímenes violentos por cada 100,000 personas. Y solo fíjense lo que pasa. Esto es de los Estados Unidos. Esto llegó hasta el 2000, como el 2008, 2009. Está aquí. ¿Ok? Pero cuando yo estaba creciendo en los 80s, miren dónde estaba. Estaba más alto. El nivel de crimen estaba más alto que cuando ahora en los tiempos que vivimos. ¿Cómo puede ser?
eso yo les dije, ¿cómo es que a mi mamá se le ocurrió dejarme jugar hasta estas horas de la noche con el crimen tan alto allá afuera? ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo creo que mucho ha cambiado, que ahora hay más noticias, hay internet, hay Facebook, Twitter, Instagram, donde arrestan a una persona y ya al minuto ya lo sabe todo el mundo. Quizás los buenos tiempos que nosotros llegamos a recordar no son tan buenos. Los viejos tiempos quizás no son tan viejos porque seguimos haciendo exactamente lo mismo. El mismo crimen, un poquito más bajo en estos tiempos. En los 90s, súper arriba. Cuando vemos la realidad de las cosas, quizás no eran tan mejores los viejos tiempos. La ropa no era mucho mejor. Yo me puse a investigar la ropa de los 80s y hoy decimos, ay, estas muchachas cómo andan con las falditas aquí. Antes las faldas eran acá. Y se ríen porque es verdad. Increíble. Y yo digo, yo me miro la ropa de antes, que eran los bell bottoms, y miro cómo van dando vuelta cada ciertos años y vuelven a reciclarse un poco más modernos, y las faldas cada vez yo pensé que cada vez más cortas, pero hoy que yo creo que las faldas son más largas que antes. Y todavía oigo risas porque yo creo que muchos de ustedes se las ponían antes. Esta mañana, la concentración del tema de esta mañana no va a ser en Marcos. Marcos solo fue el versículo bíblico porque es el único versículo, también como en Mateo o en Lucas, que habla de ir y predicar la palabra al mundo. Pero yo me quiero concentrar en el método o la misión, que son dos cosas muy importantes en nuestra iglesia. Sin embargo, en estas últimas 2 semanas, ¿qué ha estado pasando en San Antonio? La conferencia general. ¿Por qué estamos tan vacíos ahora? Porque muchos de nuestros hermanos están allá, culminando la sesión general en este día. Nosotros pensamos que todo es diferente en estos días, cuando en realidad los viejos tiempos no son tan viejos, porque lo único que está pasando es que se está reciclando el tiempo. La concentración en esta mañana será en Hechos, el capítulo 15. Y si me pueden acompañar allí, por favor. Hechos capítulo 15. Y vamos a empezar desde arriba, desde el versículo 1. Y empieza así: entonces algunos que venían de Judea, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Interesante cómo empieza el capítulo 15, ¿verdad? Y aquí los eruditos bíblicos dicen que esas personas venían de Jerusalén. Y lo interesante, en la Reina Valera del 60 no lo dice, pero en otras versiones, y el Espíritu de Profecía lo dice, de que ellos llegaron a Antioquía. Imagínense qué peso tan grande traían estas personas, estos delegados que venían a lo que dicen los eruditos, de Jerusalén a Antioquía, de 300 a 400 millas de camino para predicar eso. ¿Y por qué Antioquía? Pues en Antioquía se encontraban 2 personas muy importantes, Pablo y Bernabé. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé en Antioquía? Predicando de que somos salvos. ¿Por qué? Por la fe. Estos 2 hombres llegan a Antioquía, están ganando gente, gentiles y más gentiles, siendo salvos por la fe, y llegan estos delegados de Jerusalén diciendo: tú no puedes ser salvo si no eres circuncidado.
circuncidado. Muy interesante que en Antioquía fue la primera parte donde estos discípulos fueron llamados cristianos. Y también muy interesante que allí en Antioquía se encontraba un personaje más. ¿Que era quién? Se encontraba Pedro. Termina siendo que Pedro estaba allí y él mismo, Pedro, estaba en medio de la casa del centurión de Cornelio. Él estaba en esa casa y Pedro vio cómo el Espíritu Santo se fue derramado sobre Cornelio y toda la gente que estaba ahí presente, y cómo Dios básicamente los ungió con su Espíritu Santo. Este mismo Pedro se dio cuenta cómo Dios estaba derrumbando las paredes entre los judíos y los gentiles. Este mismo delegado puede ser y debe ser el mismo, de acuerdo a los eruditos bíblicos, que en Gálatas el capítulo 2 y el versículo 12 se encuentran. Y lo vamos a leer un poco más adelante. Pero el versículo 12 de Gálatas, el versículo 12 del capítulo 2 de Gálatas dice así: pues antes viniesen algunos de parte de Jacobo. Este Jacobo, siendo el medio hermano de Jesús, ahora líder tácito, o también dicho un líder silencioso de la iglesia en Jerusalén. Cuando esta delegación llega a Jerusalén, todo cambia. Esta delegación viene predicando a un pueblo que ya ha sido predicada una palabra, y llega diciendo: ¿sabes qué? Sí, Jesús salva, pero tú tienes que ser circuncidado para ser salvo. Ahora Pedro, que está cenando, está comiendo con estos gentiles, escucha que estos delegados vienen pronunciando esta palabra. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Se levanta y se va a sentar con los judíos. ¿Y qué es lo que hace en ese momento? Bernabé se junta con él. Pongan su dedo en Hechos 15. Y vamos a ir a Gálatas. Vamos a ver un tiempo muy, muy vergonzoso, me imagino yo, que para Pedro. Si vamos a Gálatas, el capítulo 2, y empezamos desde el versículo 11. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién está hablando allí? Pablo. Y si ustedes imaginan que cuando él llegó, que lo primero que mira Pedro es a Pablo allí, Pablo lo desnuda completamente allí. Y dice el capítulo 12: pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Se nota que Pedro quizás no estaba tan sólido en ese momento, ¿verdad? En creer de que lo que él estaba predicando era tan cierto. Hasta el ayudante de Pablo fue jalado por Pedro. A Pablo no le gusta lo que acaba de ocurrir, y aunque más que probable vergonzoso, Pablo reprende a Pedro allí mismo. Ahora, ¿por qué creen que tuvo que hacer Pablo eso allí en ese instante? ¿No creen que Pablo se pudo haber esperado y decir: hey, mira, ven, vamos a hablar, ahorita que se acaba de iglesia hablamos, quiero hablar contigo muy seriamente? ¿Por qué tuvo que hacer allí en ese mismo instante? Y vamos a ver. Son los que ya leímos. F.F. Bruce. No sé si alguien aquí conoce a F.F. Bruce. F.F. Bruce es un erudito bíblico que ha estudiado toda su vida, estudió toda su vida en los libros de Pedro, de Pablo, disculpen.
él estudió las cartas de Pablo, estudió su ministerio, estudió su vida. Y miren lo que dice allí. ¿Por qué F.F. Bruce dice en su comentario por qué Pablo tuvo que hacer eso? Dice, el ejemplo de Pedro, el de levantarse y irse de la mesa de los gentiles, estaba destinado a tener efectos ¿qué? Desastrosos en otros. Si no lo corregían, pondría el principio de la unidad cristiana en peligro. ¿Creen que tiene razón? Porque si Pablo no hubiera dicho nada allí, los gentiles hubieran dicho, óyeme, acaba de predicarnos de que somos salvos por fe, y ahora ya dice otro que estamos salvos no somos salvos si estamos circuncisos. Él se quitó de aquí. Quiere decir que ellos tienen razón. Y sigue diciendo F.F. Bruce, Pablo vio claramente que al darle lugar al asunto del compañerismo en la mesa, también daba lugar que con tiempo se comprometiera el principio básico del evangelio, que la salvación era un regalo de la gracia de Dios en Cristo, recibida solamente por fe y no por circuncisión también. Básicamente en este instante Pablo dijo, hey, espérense, esto no está bien. Esto no está bien, lo que tú acabas de hacer no está bien. Y para que el trabajo que se haya hecho allí en Antioquía no se echara a perder, tuvo que levantar la voz y pararlo allí mismo. Y no creo que es necesario decirlo, pero la llegada de los delegados a Antioquía pidiendo la circuncisión a los gentiles creó una gran disensión en la iglesia. ¿Ustedes se pueden imaginar esa en su cabeza? De que tenemos dos personas poderosas en la predicación, poderosas, ganando alma tras alma, y después llegan otras personas de la iglesia diciendo, no, eso no está bien, se tiene que hacer de esta forma. ¿Ustedes se imaginan la división que hubo en ese momento? Regresemos a Hechos. Hechos va a ser nuestro libro central en esta mañana. Hechos el capítulo 15, otra vez. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿quiénes eran ellos? Los delegados, ¿verdad? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? ¿Cuál era la cuestión que iban a discutir? La circuncisión. La pregunta es, ¿tienen los gentiles que ser circuncidados para ser salvos? Eso es lo que iban a discutir. Y claro, entendemos la misión. La misión es ¿qué? La acabamos de leer en Marcos. ¿Qué es la misión de la iglesia? Ir, predicar la palabra. ¿A quién? A todos. Pero ahora tenemos otro problema. El problema es el método. Tienen que ser circuncidados los gentiles, básicamente convencerlos a ser judíos para convertirlos a cristianos. Y sí entendemos, yo sé que entendemos, todos aquí entendemos que Jesús dijo que vayamos a todo el mundo a ser discípulos. Entendemos la misión de la iglesia. La cuestión es el método. ¿Debemos ser circuncidados los gentiles o no? Sigamos leyendo, versículo 4 y el 5 también de una vez. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cómo se les alega en ese momento? A una persona que creyó en Cristo, que creyó en la ley de Moisés.
¿Cómo se le alega a una persona que dijo punto y final, tienen que ser circuncidados y ya? Muy claros en lo que creían, muy claros en lo que sabían. Y ellos, los fariseos, tenían el respaldo de ¿qué? De un escrito está. Ellos podían llegar y ver el Torah. El Torah donde está el Pentateuco adentro está Génesis. Y miren lo que dice en Génesis, el versículo 9, y lo tengo aquí para que no lo tengan que ir a buscar. Génesis 17:9 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es ¿qué? Mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Será qué? Circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal el pacto entre ¿quién? ¿Tenía un escrito está los fariseos, sí o no? ¿Qué le alega Pablo ahí? Los fariseos presentan la palabra escrita para exponer su punto. Y esto crea un tiempo muy confuso para la iglesia. Aquí Pablo siente que el Señor le manda a predicar a los gentiles de la salvación de Jesús por la fe, y los fariseos con un escrito está dicen no, tienen que ser circuncisos. Interesantes tiempos para la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Quizás los viejos tiempos no son tan viejos cuando miramos a nuestra iglesia en estos tiempos. Regresemos, miremos otra vez, si se fueron a Génesis, regresemos a Hechos, el capítulo 15 una vez más, versículo 6. Sigamos adelante leyendo y dice así: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha ¿qué? Discusión, pero se levantó y les dijo, y vamos a poner una pausita ahí. Hay dos características que acabamos de ver pasar de una comunidad de fe que es guiada por el Espíritu Santo, que ya podemos identificar, porque tenemos dos asuntos, dos diferentes lados, pero hay dos características muy importantes, porque si yo entiendo correctamente la palabra del Señor, ambos lados están siendo guiados por el Espíritu Santo. Pablo predicando a los gentiles por el Espíritu Santo, y los fariseos también predicando por el Espíritu Santo, porque los dos están usando la palabra del Señor. Quiero que tomen nota de estas dos características muy importantes. La característica número 1 la encontramos, la acabamos de leer en Hechos 7. Después de ¿qué? De mucha discusión. Cuando la palabra discusión, me salió ahí cuando yo estaba estudiando y vi esa palabra ahí, me dio mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque a veces discutimos mucho sobre un asunto y a veces no nos damos cuenta que quizás la discusión es buena. Ellos estaban discutiendo. Dice, porque solo pensando en nuestra iglesia, en la última semana miramos cómo por los últimos 40 años ha habido discusión y estudio por teólogos adventistas, eruditos de la iglesia sobre una cuestión en nuestra iglesia donde por una razón u otra no pueden llegar a un consenso. Yo mismo he leído artículo tras artículo que dan fuertes argumentos bíblicos para ambos lados y me doy cuenta de algo. Y me ha quedado muy claro que mientras la Biblia es completamente clara en las verdades fundamentales, yo les puedo dar 28 ahorita en este instante. Puedo pensar en 28 fundamentos muy claros de la Biblia. Que gente que es temedora de Dios, que ama a Dios, cristianos creedores en la palabra de Dios, hombres y mujeres pueden llegar a este asunto en particular, pueden llegar a conclusiones completamente opuestas. Cuando yo vi en el versículo 7 que hubo mucha discusión, me dio gusto porque aparentemente está bien tener discusión dentro de una comunidad de fe. No hay nada de malo.
La segunda característica que yo vi de Hechos, Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. En la Nueva Versión Internacional me gustó lo que dice: tuvieron un altercado y un serio debate. Se oye como que lo que estuviera pasando, ¿verdad? Cuando estamos nuestras mentes santas allí, sabiendo lo que está pasando en ese lugar donde hay personas que creen dos cosas muy diferentes. Yo me imagino que no van a estar ahí en una discusión polite. Yo voy a ser muy honestos con ustedes. ¿Puedo ser honesto? Yo, para decirles la verdad, me da mucho gusto que la conferencia general ya haya pasado. Porque las últimas semanas, antes de que llegase la conferencia, se miraban más y más calientes las discusiones y más apasionadas las personas para tratar de convencer a los demás para pensar exactamente como ellos piensan o como yo pienso. ¿Por qué mi punto es válido? ¿Por qué mi punto no es válido? ¿Por qué sí y por qué no? Dice la palabra que tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Y gracias a Dios, en los tiempos de ese concilio de Jerusalén no había internet. Porque si lo hubiera visto, yo creo que este libro que yo tengo aquí en mi mano hubiera sido el doble del tamaño. Porque en estos días todos escriben, todos dicen, todos tienen una opinión. Y tenemos la libertad de escribir todo lo que nosotros queremos a la hora que sea, hasta que se nos cansen los dedos. Cuando yo miro estas palabras, discusión, altercado, debate, no puedo dejar de pensar que quizás estos tiempos viejos buenos quizás no eran tan buenos y quizás no son tan viejos. Pero también me doy cuenta que el Espíritu Santo puede estar trabajando en la iglesia y que estas cosas todavía pueden suceder. Que aunque el Espíritu Santo esté trabajando, pueden haber discusiones. Que aunque el Espíritu Santo esté trabajando, pueden haber altercados. Que aunque el Espíritu Santo esté trabajando, puede haber debate. Porque hay estas tres cosas, no quiere decir que el Espíritu Santo se ha alejado. Y después Pablo se levanta y hace una apelación conmovedora. Y muchos teólogos piensan y están casi seguros que el incidente de Gálatas que acabamos de leer en el capítulo 2, cuando Pablo reprendió a Pedro, tuvo que haber pasado antes de esta apelación. Porque Pedro esta vez se encontró firme. Se encontró seguro de lo que él creía y se sentía seguro que él sabía exactamente la verdad. Miremos el versículo 7 y 8. Hechos 15, 17 y 8. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él presenció cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre esos gentiles enfrente de sus ojos. Y sin embargo, cuando leemos Gálatas que ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos no hicieron ni una sola profesión de fe oralmente. Pedro da testimonio de cómo él presenció derramamiento del Espíritu Santo, y el mismo regalo que Dios le dio a los judíos se lo dio a los gentiles. Versículos 9 al 11. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de Jesús de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Wow.
¿Ustedes se imaginan a Pedro dando ese discurso? Después de haber sido reprendido, después de haber sido regañado, él se levanta con poder, se levanta diciendo lo que él piensa. Pero la cosa, aquí sigue un problema. Él pudo haber dado un discurso conmovedor, poderoso, pero sigue un problema muy grande. ¿Tienen que ser circuncidados los gentiles o no? Y después de Pedro se levantan Pablo y Bernabé y hablan de todas las maravillas que el Señor había hecho a través de ellos con los gentiles. Ellos empiezan a contar la historia tras historia de lo que Dios ha hecho y cómo la pared de separación entre los judíos y los gentiles se derrumbaba. Pero después que ellos habían contado sus historias, se levantó Jacobo, el medio hermano de Jesús, una persona de respeto. Cuando él se levanta, automáticamente la gente escucha. Cuando Jacobo se levanta, me imagino que todos aquellos de los fariseos se alegraron, porque Jacobo era de ellos. Ellos dijeron, vamos a ganar esta discusión porque este Jacobo es de nosotros. Vamos a seguir predicando de que todos, no importa judíos, gentiles, todos tienen que ser circuncisos. Pero Jacobo les tenía una sorpresa. Pero era muy importante de que él lo hiciera de una forma muy sutil, porque los iba a hacer quedar mal a su gente. Jacobo se levanta exactamente después de Pablo y Bernabé, pero muy interesante cuando seguimos leyendo el texto, no menciona a Pablo ni a Bernabé. ¿Por qué? Porque ellos son el centro del problema. Imagínense Jacobo levantándose exactamente después de haber escuchado las maravillas que Dios había hecho a través de ellos, pero ni siquiera los menciona. Porque ellos son el centro del problema. Más bien menciona a Pedro, pero no menciona a Pedro por su nombre, por su nombre de Pedro, sino que lo menciona por su nombre hebreo, Simeón. Y Jacobo le dice a los presentes que Pedro tenía razón, que Simeón tenía razón, y de una forma muy sutil lidera a los presentes sin mencionar una sola vez más la circuncisión, y los lidera a decirles, esto es lo que vamos a hacer. Lo que hace Jacobo es que usa la profecía de Amos y usa unas palabras de Amos. En Amos, yo cuando estuve estudiando el libro de Amos, no se menciona la circuncisión ni una sola vez. Pero usa las palabras de Amos, donde dice que los gentiles entrarán a la iglesia. Y cuando llegamos a Hechos 15 y 19, el versículo 19, dice Jacobo esto: por lo cual yo juzgo. Qué interesantes palabras, ¿verdad? Porque él no dijo escrito está. Él no dijo así dice la Biblia. Él dice por lo cual yo juzgo. A veces cuando hay algo donde no hay una línea clara con un escrito está, hay veces que se tendrá que tomar decisiones donde no hay algo claro. Se levanta Jacobo, el medio hermano de Jesús, y dice, yo juzgo. Y sigue diciendo así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído ¿qué? Cada día de reposo. Jacobo se levanta y en vez de seguir mencionando la circuncisión, que es parte del problema que estamos debatiendo, él dice, hermanos, no se preocupen. Hey, relax.
porque no les pongamos esta carga sobre ellos. Mejor enseñémosles que no se contaminen con ídolos. Mejor enseñémosles que no forniquen. Mejor enseñémosles que no hagan las cosas. De todos modos, ellos convirtiéndose al cristianismo van a conocer a Moisés los días de reposo en las sinagogas. Al final de cuentas, aunque ellos no fueran sido circuncidados, ellos van a recibir a Moisés, porque lo van a aprender, lo van a escuchar, va a ser leído para ellos cada día de reposo. Ellos tendrán a Moisés. Y después, con un voto y oración, sin mencionar la palabra circuncisión una vez más, quitaron el acto de circuncisión de los requerimientos para la salvación y empezaron a escribir cartas a todas las iglesias. ¿Y qué dice la carta? Miremos el versículo 28. En el versículo 28 ya la carta ya había empezado, pero se dice esto: porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y a quién? A nosotros. ¡Wow! Un problemota que se había armado, pero sin embargo, después de discutir, después de alegar un rato, después de debatir un rato, ellos llegaron a un acuerdo, juzgaron, tomaron una decisión donde no hay un escrito está. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Interesantemente, el Espíritu Santo trabaja. Y trabaja en procesos de grupos, trabaja en partes donde se juntan eruditos, teólogos, delegados de la iglesia, y trabaja, y a veces nosotros tenemos que tener la fe de que el Señor trabaja en ellos, de que el Señor los guiará, de que el Señor les hará tomar la respuesta correcta. Y ahora, ¿qué es nuestra función? Seguir. Pero si no toman la decisión que yo quiero, me voy. Pero si no quiero, no toman la decisión que yo estaba buscando, esta no es la iglesia. Pero si no toman la decisión que yo estaba buscando, los líderes no sirven. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y después la carta continúa solo repitiendo lo que Jacobo ya había dicho. Un voto, una oración, y la palabra sale para las iglesias. Ni una sola vez se volvió a mencionar la circuncisión después del comienzo de la reunión. Ninguna otra vez, pero allí, así de una manera sutil, se terminó la discusión del tema y fue quitada de los requerimientos. La hermana Hadeway lo pone de esta manera: así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados, se abandonó el espíritu exclusivista establecido por ¿qué? La costumbre secular, y quedó expedito el camino para la proclamación del evangelio a los gentiles. La puerta fue abierta para los gentiles, para que ellos también pudieran recibir el evangelio. Eso quiere decir que se acabó la circuncisión, ¿sí o no? Claro que no. Y miren lo que Pablo, ese mismo que predicó contra él y que dijo que no, que los gentiles no deben de ser circuncidados, el mismo Pablo que estaba firme en lo que él creía, que era intenso en sus convicciones, que la circuncisión era innecesaria para la salvación en Cristo y que no debía ser un requerimiento de los gentiles, ese mismo Pablo practicó una circuncisión después de la reunión en Jerusalén, donde ya se había acordado de que no iba a ser necesario. Vayamos al siguiente capítulo de Hechos, el capítulo 16. Y empezamos del versículo 3.
Y empieza así. Y quiso Pablo que este fuese con él. ¿Quién es este? ¿De quién está hablando Pablo allí? De Timoteo. Aquí Timoteo, un joven misionero que Pablo quería llevarse con él en este viaje misionero. Y sigue diciendo, y tomándolo, ¿qué le hizo? Lo circuncidó. Óyeme, ¿qué no es este mismo Pablo que estaba hablando de que no era necesario? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora Pablo necesita que Timoteo le ayude a alcanzar a los judíos y a los gentiles y los circuncida. ¿Por qué? Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles ordenanzas? ¿Cuáles ordenanzas estaban repartiendo? Era en el versículo 4. ¿Cuáles ordenanzas? ¿No acababan de venir de Jerusalén? ¿Con qué ordenanzas? Con las ordenanzas de que ya no era necesario circuncidar. Pero sin embargo, antes de entrar allí, circuncidó a Timoteo. Pero ahora, usando un método completamente opuesto al que usó con Timoteo, Pablo llama a Tito a trabajar con él y miren lo que pasa. Vayamos a Gálatas, por favor. Gálatas, el capítulo 2. Y el versículo 3 dice, empieza así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. A Timoteo lo circuncida. ¿Por qué? Porque iban a entrar a ver a unos judíos. Y él no quería que Timoteo, siendo que ellos sabían que el papá de Timoteo era griego, no quería que él fuera una piedra de tropiezo. Y después llama a Tito, y a Tito no lo circuncida, porque no lo circuncisa. ¿Por qué? Porque a Tito solo lo iba a usar para predicarle a los gentiles. Interesante, ¿no? Dos diferentes métodos, pero una sola misión. Lo que pasa es simple. Pablo cambia su método dependiendo en circunstancias culturales o valores sociales. Él cambia sus métodos dependiendo de dónde él esté. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia de estos días? ¿Qué tiene que ver esto con la conferencia general en San Antonio? El concilio que ocurrió en Jerusalén nos modela una verdad esencial para la iglesia de Dios de ahora. Unidos en misión, diversidad en método. Unidos en misión. Y esto es lo que les acabo de leer. Qué interesante. La iglesia en el libro de los Hechos nos demuestra poderosamente la unidad en la misión. Jesús fue muy claro: vayan a todo el mundo haciendo discípulos de todas las naciones, unidos en una misión. Todos aquí yo creo que estamos muy claros en la misión de la iglesia, ¿sí o no? Pablo les demostró
que en unos lugares un método era aceptable y en otro lado tenía que ser otro método. Pablo demostró que en unas regiones dijeron sí a la circuncisión y en otras dijeron no. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? La verdad es que la iglesia pudo vivir con ambos métodos. La iglesia pudo sobrevivir, la iglesia siguió adelante con ambos métodos. ¿Por qué? Porque las circunstancias culturales y los valores sociales hacen toda la diferencia del mundo cuando estás ministrando. Yo no puedo llegar a una persona de otra cultura a tratarlos con una cultura salvadoreña. Díganmelo a mí, a mi esposa, que ella es mexicana y yo soy de padres salvadoreños. Somos latinos, hablamos el español, pero son dos culturas completamente diferentes. Y eso es que hablamos el mismo idioma. Escuchen esto, iglesia, mis hermanos. Si no me han puesto atención toda esta predicación, por favor háganlo ahora. Esta misma iglesia pudo usar dos metodologías muy diferentes en diferentes regiones del mundo y todavía permanecer unida. No es como que solo hubo un método que Dios aprueba y el otro no. No es como que hubo un método que era compatible bíblicamente y el otro no. Los dos lados en el concilio de Jerusalén apelaron a las escrituras igualmente que en estos días. Y acabamos de notar la experiencia de Pablo, que el Espíritu Santo terminó bendiciendo ambos métodos. Unidad en misión. Diversidad en método. La pantalla dice: podemos ser una comunidad de fe global que practica métodos muy diversos en nuestra misión compartida para alcanzar y salvar a los perdidos. Estando unidos en una misión no nos requiere adoptar el mismo método. Quizás el método que le sirve a mi esposa no es el mismo método que yo puedo usar, porque ella tiene su propio don del Espíritu Santo. Sino porque Dios nos creó como individuales y con diferentes talentos. Jesús mismo usó diferentes métodos, 3 diferentes ciegos, 3 diferentes métodos. A uno se le abrieron los ojos por su fe. Con el otro escupió en el suelo, hizo lodo, se lo puso en los ojos y le dijo: ve, lávate. Y con el otro solo lo tocó. ¿Cuál método es el correcto? El mismo Jesús usó métodos de acuerdo al contexto y de acuerdo al individuo involucrado. Al joven rico le dice: ve, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y ven, sígueme. Pero no le podía decir lo mismo a Pedro. A Pedro le dijo: ve, pesca. Y el primer pez que agarres, en su boca encontrarás dinero para pagar los impuestos. El mismo Jesús, diferentes métodos. Aparentemente está bien cambiar tus métodos de acuerdo a las circunstancias y la necesidad. Y así como Jesús, la iglesia en Hechos hace exactamente eso. Dependiendo de cuándo, dependiendo de a dónde y dependiendo con quién, así serán los métodos. Y si estaba bien con Jesús y con la iglesia de Hechos, más que seguro que estará bien para la iglesia remanente de los tiempos finales. Voy a poner un video y es un canto. Como miran ustedes, estamos un poco cortos de ayuda en este día. Pero quiero que lo escuchen, quiero que lo canten si es así que ustedes desean.
Si me pueden poner sonido, por favor. Escuchémoslos y reflexionemos. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta. Puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están. Y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán.
¿Cuántos esperan ese glorioso día? Yo lo espero, hermanos. Con mucha ansiedad lo espero. Pero la pregunta que yo les tengo en esta mañana es, cuando ese clamor final sea, cuando esa trompeta suene, ¿en qué nos encontrará haciendo Cristo? ¿Peleando por los métodos en la iglesia? ¿O haciendo la misión que Él nos está pidiendo hacer? ¿Estaremos trabajando para el Señor? ¿O estaremos argumentando sobre boberías en la iglesia? Es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de salir al mundo y predicar la palabra del Señor. Pero lo estamos gastando nuestras energías, estamos gastando nuestro tiempo alegando por cosas que no tienen ningún sentido para la misión que tenemos allá afuera con la gente. Ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda nación. ¿Cuándo lo haremos? Yo le voy a pedir que si hay alguien aquí que quisiera reconsagrarse la vida al Señor, diciendo: Señor, he estado vago, he estado discutiendo, mi mente ha estado más ocupada en cosas que el enemigo está haciendo. Yo le pido que si hay alguien que está necesitado de reconsagrar su vida a la misión del Señor, que se pongan de pie. Si hay alguien que no sabe ni qué es su misión, si hay alguien que no sabe cuál es su talento, también le pido que se pongan de pie para orar por ustedes en este día, para que el Señor les dé entendimiento de cuál es su misión en esta tierra. Y finalmente, si hay alguien aquí que siente que no puede quitar su mente de quizás del liderazgo de la iglesia, o de que no se está haciendo suficiente, yo les voy a hacer una pregunta, les voy a dar un statement que se ha usado en los Estados Unidos antes. Cuando hubo una guerra, en los Estados Unidos le preguntó a la gente: don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. So yo lo torno en estos tiempos en nuestra iglesia y digo: no pregunten qué puede hacer la iglesia por ustedes, pregunten qué puedo hacer yo por mi iglesia. Es tiempo de trabajar, hermanos. Es tiempo de que no pase cosas así, de que aunque salgan hermanos a vacaciones, que siempre haya alguien dispuesto para tocar un piano, que siempre haya alguien dispuesto a subir a la plataforma, que siempre haya alguien dispuesto a salir a la calle a darle de comer a los hambrientos de la calle. Yo también me uno a cada uno de ustedes a reconsagrar mi vida a la misión que Dios me ha dado. Y le pido que el Señor, que no solo lo hagamos individualmente, sino que con nuestros diferentes métodos que el Señor nos ha dado, que podamos trabajar juntos en la misión que el Señor nos ha dado allá afuera. Oremos. Padre Santo, Jehová, que está en las alturas de los cielos. Señor, en esta mañana, Señor, se encuentran hijos suyos parados, Padre Santo, queriendo reconsagrar su vida a la misión que usted les ha dado. Padre, quizás nos hemos desviado, yo soy culpable de eso. Quizás, Señor, hemos puesto nuestros ojos en métodos en vez de poner nuestros ojos en la misión. Pero Padre, en este instante yo le pido y le ruego, Padre Santo, no solo por mí, sino que por mis hermanos que están aquí, Señor, pidiendo la unción del Espíritu Santo. De que, Señor, así como predicamos la semana pasada, Señor, su tiempo está cerca. Pero Padre, le ruego que no nos encuentre dormidos, que no nos encuentre alegando, Padre, sino que nos encuentre en la misión, en la tarea que usted nos ha dejado. Padre, ayúdenos, perdónenos, bendíganos. Lo necesitamos, Señor. Que seamos misioneros, unidos en la
causa por Cristo. En el nombre de su Jesús se lo pido todo.